Una de las cosas más notables que se pueden observar en el Evangelio cuando se leen los dichos del Señor Jesús es la forma terminante y clara que tiene sus palabras, sus criterios de dividir las cosas, que no haya medias tintas, digamos, en sus palabras. Jesús se caracterizaba por hablar de una forma tajante en cuanto a lo que es el bien y el mal, a lo que es la vida espiritual, la vida material, tal como desde el principio en el libro de Génesis nos dice que Dios separó claramente la luz de las tinieblas, la tierra seca del agua, etcétera, etcétera, lo que describe el acto creativo de Dios en el Génesis capítulo 1. Por ejemplo, podemos ver que el Señor dijo con toda claridad que ninguno, miremos esta palabra, ninguno puede servir a dos señores. No se puede ir detrás de las riquezas materiales y seguir a Cristo. Es decir, no se puede ser avaro y espiritual a la vez. Ninguno, por más que lo intente, dice el Señor. También el Señor dijo de una forma tajante y terminante, el que no es conmigo es contra mí. El que no junta conmigo está desparramando. Es decir, con estas palabras y muchas otras más, su vida misma, sus hechos mismos, el Señor nos está dejando claro que no se puede ser cristiano, seguir a Cristo y seguir a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Se debe tomar una decisión clara y terminante. No se puede transitar por el camino del medio. Y justamente hay un ejemplo que es muy sobresaliente al respecto, y es el momento más, podríamos decir, más difícil en la vida del Señor Jesús, cuando Él es presentado por una turba de judíos que lo quieren matar, lo llevan delante del procurador romano Poncio Pilato, un personaje muy conocido en la historia, justamente debido a este pasaje de Juan capítulo 18 al final y el capítulo 19, en donde Pilato, que es un hombre político, un hombre que se ha acostumbrado a manejar las cosas discrecionalmente y políticamente, intenta no tener ninguna definición respecto a Cristo. Entonces, en este pasaje podemos ver el intento de evitar tomar una decisión respecto a Jesucristo. Y vamos a ver también el fracaso de este intento. Y también volver a recordar que el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede evitar tomar una decisión respecto a Cristo. Por más que lo intente, como hace Pilato en este capítulo 18, por ejemplo, el verso 31, cuando le presentan a Cristo como un malhechor, lo cual era, por supuesto que era mentira, estaban mintiendo, pero lo llevan porque el odio que le tenían hacía que lo quisieran matar, pero como Israel era un vasallo del Imperio Romano, los judíos debían pedir permiso al procurador romano de ese lugar para poder ejecutar una pena de muerte o directamente, como hicieron, entregarlo en manos de los soldados romanos para que ellos lo mataran. Es decir, que ellos fueron los autores intelectuales de la muerte de Cristo. Por supuesto que esto no se escapa al conocimiento previo que tenía Dios, que había preparado todas las cosas para que Cristo muriese en lugar de los pecadores. Tenemos el claro ejemplo de Barrabás aquí, que era un malhechor y Cristo muere en su lugar. En Barrabás estamos representados todos. Cristo, en vez de morir Barrabás, que era el culpable, murió el inocente, que era Cristo, pagando por los pecados de todos los demás. Y aquí entonces, cuando los judíos lo traen atado, ya le habían pegado, lo habían maltratado, y lo traen a Jesús atado delante de Pilato. Pilato le dice, la primera frase, dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Es decir, trata de no tener nada que ver con el juicio
ni con tomar ninguna decisión respecto al Señor Jesús. Lo cual le resulta imposible, como bien le dicen los judíos, porque ellos no podían matar a nadie si él no lo autorizaba. Así que entonces Pilato vuelve a entrar en el lugar donde estaba, que se llamaba Pretorio, el lugar donde estaba la guardia romana, llama a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí vemos, imaginémonos esta escena. Los judíos no habían entrado a ese lugar porque les estaba vedado a ellos ingresar en ese lugar por su propia tradición y religión, que notable, ¿no? Eran muy religiosos, se cuidaban de esas cosas, pero estaban asesinando a un inocente. Así muchas veces pasa con la religión. En nombre de Dios se hacen cosas muy malas. No quiere decir que Dios lo avale, sino que la gente utiliza la religión para tomar poder. Entonces dice que Pilato se encuentra con Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Afuera estaba toda la multitud gritando, pidiendo que lo mataran, y él se encuentra con Jesús atado. Pero vemos el dominio de la situación. Jesús está en el momento más difícil, porque está por ir a la cruz, está por pagar por el pecado del mundo, está por hacer la obra más portentosa y maravillosa que jamás alguien pueda haber hecho. Sin embargo, le dice a Pilato, cuando él le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Dícele Jesús: ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fijémonos que el Señor guía la conversación. Y es una frase que cada uno de nosotros debe responder. Porque no se trata de lo que dicen los demás de Jesús. Se trata de lo que, conociéndolo y analizándolo, digo yo de Jesús. La relación con Cristo nunca puede ser por terceros. La relación con Cristo siempre tiene que ser personal. Y aún en el momento en que están, él tenía el poder sobre la vida y la muerte, según creía Pilato. Sin embargo, Jesús dirige él la conversación y le habla a su alma, a su corazón, y le dice: ¿esto es tuyo o te lo dijeron? ¿Cuál es tu opinión personal sobre Cristo? ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato responde: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es decir, responde con la verdad, diciendo: no sé nada, no tengo idea, ellos están diciendo esto de ti, ¿qué es lo que has hecho? Y el Señor le responde: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato entiende que el Señor se está declarando a sí mismo como rey. Luego: ¿rey eres tú? Entonces ahí el Señor le contesta: tú dices que soy rey. Ahora sí, tú dices que yo soy rey. Entonces vemos que en este juicio, podríamos decir, que está haciendo Pilato, ya Pilato aprendió una cosa: que está delante del rey de los judíos, de aquel que Dios había prometido desde la antigüedad, un rey que iba a llevar al pueblo a la redención. Luego también el Señor le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahí vemos que el Señor le habla de sus dos naturalezas: la naturaleza humana, para esto he nacido, y la naturaleza divina, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, aquí vemos otra cosa que sabía Pilato: yo no hallo en él ningún crimen, pero vosotros tenéis costumbre que se os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Lo nombra como rey de los judíos y ya sabe que es inocente. Sin embargo, a pesar de que va conociendo el carácter de aquel que tiene enfrente, que es un prisionero acusado injustamente, sin embargo intenta que los otros digan qué tiene que hacer él con Cristo. ¿Queréis que lo suelte? Entonces todos dieron voces otra vez, gritaban diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, que era otro prisionero, era ladrón, o sea, aquel que debía ser crucificado porque por algo le habían dado pena de muerte. Dice que había matado gente este hombre,
Era un ladrón y un asesino, sin embargo prefirieron a ese. Y al fin Cristo terminó muriendo en lugar de Barrabás. Por eso decía al principio que en Barrabás estamos todos representados. Entonces, fijémonos la actitud de Pilato. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Seguramente, con estos hechos de crueldad absoluta, porque también lo entregó a los soldados, ahí es donde le ponen la corona de espina, lo disfrazan vistiéndole una ropa del color de la realeza y lo escupían, le daban bofetadas, los azotes por supuesto que no tenían medida, lo flagelaron toda la espalda, cumpliendo con la profecía del Salmo que dice: sobre mis espaldas araron los aradores, dando también la imagen de lo que fue el flagelo del Señor. Y dice Juan 19:4 que Pilato otra vez salió a los judíos y les dijo: lo traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Segunda vez. Es inocente, es el rey de los judíos, es inocente, y si es inocente, dice la verdad, y ustedes están mintiendo. Es decir, que sabe que Jesús es la verdad, como al principio lo dijo el Señor, sabe que Jesús tiene dos naturalezas, porque se lo dijo el Señor, sabe que es el rey de los judíos, y sabe que es absolutamente inocente de lo que se le acusa. Dice el verso 6, como le vieron los príncipes, los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Dícele Pilato otra vez: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él ningún crimen. Notemos esto: intenta no asumir ninguna responsabilidad respecto al Cristo, que al principio resultaba ser desconocido para él, pero ya a esta altura, habiéndolo maltratado como ha hecho injustamente, a esta altura Pilato ya sabe que Jesús es inocente, que dice la verdad, que tiene dos naturalezas en sí mismo, la del nacimiento y la de la venida a este mundo, hombre, Dios. Y también sabe que es el rey de aquellos que están pidiendo que sea crucificado. Y le dicen los judíos: según nuestra ley, debe morir porque se hizo hijo de Dios. Y nos dice aquí, fíjense esto: cuando Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Cuando los judíos le dijeron: no solamente es todo lo que te estamos diciendo, sino que se hizo hijo de Dios. Y Pilato sabe que Jesús está diciendo la verdad en todo hasta ahora y guiando, por otro lado, su conversación para que Pilato no pueda escapar de aquello que quiere escapar, que es tomar una decisión con respecto a Cristo. ¿Por qué tuvo más miedo? Porque se dio cuenta que verdaderamente estaba delante del Hijo de Dios. Si hubiera creído que era mentira, no le hubiera importado. Pero dice: cuando oyó esta palabra, como oyó esta palabra, tuvo más miedo. Así que miren todo lo que sabe Pilato a esta altura de esta conversación y maltrato con Cristo, que lo ha maltratado injustamente, pero sabe que es inocente, sabe que dice la verdad, sabe que es el rey de los judíos, sabe que tiene dos naturalezas, sabe que es el Hijo de Dios. Y entonces entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Es decir, quería, con esa pregunta, que el Señor le dijera con toda claridad aquello que él ya sabía en su interior, porque si no, no hubiera tenido miedo de hacer nada contra Cristo, que acababa de azotarlo y maltratarlo. El Señor estaba todo ensangrentado a esta altura, con su corona de espinas, maltratado por los soldados, flagelado. Es hijo de Dios. Imaginémonos la presión interna de saber que acaba de maltratar al Hijo de Dios. Él ya lo sabe con toda claridad. Entonces Jesús no le dio respuesta. El Señor, como también dice la profecía, no abrió su boca. Entonces Pilato, en un acto de soberbia, dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Tengo poder para hacer lo que quiera contigo. Y el Señor le responde: ningún poder, ninguna potestad tendrías contra mí
si no te fuere dado de arriba, es decir, de parte de Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Fijémonos esta frase del Señor, porque esta frase se aplica a todos los seres humanos de toda la historia. Nosotros, todos los seres humanos, al igual que Pilato, tenemos un poder sobre Jesús. El poder de rechazarlo o de aceptarlo. Y es un poder que nos ha sido dado de arriba, es una prerrogativa que ha dado Dios a los hombres antes de que venga el juicio. Tenemos la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Por supuesto, si lo rechazamos, vamos a pagar las consecuencias. Porque, repito, la ley de Dios dice que nadie puede permanecer delante de Cristo sin tomar una decisión con respecto a Él. No se puede conocer a Cristo y no decidir algo con respecto a Él. No puede, Pilato no lo pudo lograr. Pilato, a medida que hablaba con Cristo y que lo veía actuar y veía su mansedumbre, su humildad, cada vez estaba más seguro de su inocencia. 3 veces dice que es inocente. Cada vez estaba más seguro que era el Hijo de Dios, que era la verdad, que decía la verdad también, y que era el rey de que es el rey de los judíos. Sin embargo, sigue insistiendo en no tomar una decisión con respecto a Cristo. Ninguna potestad tendrías contra mí si no te hubieras sido dado de arriba. El Señor nos dice a cada uno de eso. No podrías aceptarme o rechazarme si Dios no hubiese dado esa posibilidad. Porque con ser todopoderoso Dios, el rechazo ocasionaría el exterminio inmediato de aquel que lo rechaza. Sin embargo, Dios ha dado esa potestad a los hombres de aceptarlo o rechazarlo, como dice aquí, crucificarte o soltarte. Dios ha dado eso. Entonces Pilato más miedo aún tenía, porque le aseguraba, le confirmaba lo que él pensaba en su interior. Este es el Hijo de Dios, este es el Rey de los judíos, este es un hombre inocente, este dice la verdad. Y yo no puedo hacer eso con alguien así. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, mas los judíos gritaban, daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey a César contradice. Entonces ahí, primeramente, dice, cuando Pilato oyó esta palabra hablando de que era el Hijo de Dios, tuvo más miedo. Pero ahora viene otra palabra. La presión política. Si este sueltas, no eres amigo de César, el emperador. Es decir, como si dijeran, vas a quedar mal con tu jefe, vas a perder tu trabajo y vayas a saber qué cosa te sucede. Entonces Pilato se encuentra en una disyuntiva, porque así está escrito que ha de ser con todo aquel que conoce a Cristo. Tiene que creer que es el Hijo de Dios y actuar en consecuencia, o elegir no quedar mal con la gente y actuar en consecuencia. ¿Y qué hace? Porque dice, entonces Pilato, oyendo este dicho, cuando los judíos le dijeron, si sueltas a este no eres amigo de César, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice litóstrotos y en hebreo Gabata. Y esto es notable, estas dos palabras. Litóstrotos significa, en griego, una palabra griega que significa el embaldosado. Es un lugar que existe hasta hoy, que es un piso de baldosa. Pero en hebreo, esa palabra embaldosado, se dice Gabata, que es una palabra que viene de la palabra espalda, Gab. Entonces, podríamos decir, aquí vemos la dualidad de la visión de las personas con respecto a Jesús. Algunos ven un embaldosado y otros ven la espalda flagelada de Cristo, que está a punto de ser crucificado por los pecados de los hombres. Aquí vemos la dualidad nuevamente y vemos que ni aún así se puede permanecer indiferente. Hay que tomar una decisión, por sí o por no, por Cristo. No puede el hombre permanecer indiferente cuando Cristo se le presenta en su vida. Entonces, dice que el Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Nuevamente les dice, este es vuestro rey.
Este dice la verdad. Ustedes lo quieren matar injustamente. Este es vuestro rey. Mas ellos dieron gritos. Quita, quita, crucifícale. Dice Pilato, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices, no tenemos rey sino a César. Otra vez la presión política. Entonces, si nosotros no conociéramos el final de esta historia, diríamos, bueno, Pilato es el que manda. Pilato, por más que reciba presión, ha encontrado que este hombre es inocente, ha encontrado que es el Hijo de Dios, ha encontrado que es el Rey de los judíos, que dice la verdad, que le ha hablado inclusive a su propio corazón, y él ha tenido miedo de este hombre que está atado y es manso como un cordero. Sin embargo, Pilato sabe en su interior del poder que encierra este Hijo de Dios que tiene frente a sus ojos. Entonces, ¿qué va a hacer Pilato? No le queda otra que tomar una decisión. ¿Y qué dice? Juan 19:16. Este es el versículo más triste para Pilato y para todo aquel que se equivoca en la decisión que toma con respecto a Cristo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y le llevaron. Tremendo y lamentable. Él sabe todo. Sin embargo, cede ante la presión de qué dicen los demás, qué va a pasar conmigo, y rechaza a Cristo y lo hace crucificar. Pero también nos dice la palabra de Dios, y seguimos con esta dualidad, con esta diferenciación entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano. Dice que crucificaron a dos ladrones, uno de cada lado de Cristo. Uno de ellos se burlaba y lo hería verbalmente. Si eres hijo de Dios, bájanos de aquí. Y el otro le decía, nosotros hemos recibido lo que merecen nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dice a Jesús, acuérdate de mí cuando viniere en tu reino. Y Jesús le dice, te digo con toda seguridad, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún ahí, en la misma muerte, esos hombres murieron pocas horas después. Aún ahí en la misma muerte, siempre existía la posibilidad de elegir o rechazar a Cristo. Pilato cometió el error de su vida. No sabemos cómo murió Pilato. Hay muchas historias, pero no, ninguna de ellas puede decirse que es cierta. Pero cometió el gravísimo error. Conoció a Cristo, entendió y lo rechazó. Y nosotros también, como decía, tenemos ese poder que Dios ha dado al hombre de aceptar o rechazar a Cristo. Por supuesto, siempre ateniéndonos a las consecuencias que esto conlleva. Y así como esos dos ladrones y los judíos y Pilato, tenemos la disyuntiva. Los judíos no tenían duda, lo odiaban. Crucifícale, crucifícale. Uno de los ladrones no tenía duda, lo odiaba. Pilato no tenía duda. Sin embargo, tomó la decisión equivocada. Y este ladrón, que era un ladrón como todos, estaba siendo crucificado al igual que Barrabás. Donde estaba Cristo tenía que estar Barrabás. Este ladrón estaba siendo crucificado. Sin embargo, le dice al Señor, a pesar de que no puedo hacer nada más que morir, acuérdate de mí. Y el Señor le promete la salvación, porque el Señor exige de todo hombre que tome una decisión, aunque sea en el último momento de su vida. No se puede ser indiferente. No se puede no decidir lo que se va a hacer con Cristo. Cristo se nos presenta hoy como aquella vez se presenta cada día al hombre. Y el hombre tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿Qué decisión va a tomar usted con respecto a Cristo? ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Qué haré pues de Jesús, que se dice el Cristo? Decía Pilato. ¿Y qué hizo? Lo rechazó. No cometa ese error gravísimo que tiene consecuencias eternas. Reciba a Cristo hoy. Él tiene su brazo de misericordia abierto, llamando a todos, diciendo, venid a mí, que yo os haré descansar. Quiere el Señor que cada uno de nosotros decida bien. Y aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos tomado esa decisión, también el Señor dice, ninguno puede recibirme y andar por otro camino.
Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. El que no está conmigo está en mi contra. Quiera el Señor bendecirnos.